arrancamos con esta entrega de periodismo agropecuario presentando a la profesora Adriana Herrera, que, bueno, hoy nos trae diferentes temas, entre ellos está relacionado con nuestra música, con nuestro folclore. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Nati, y muy buenos días para toda la audiencia. Contanos de qué nos vas a hablar hoy. Bien, hoy nos vamos a referir al folclore. Esto es así porque mañana, 22 de agosto, se celebra el Día Mundial del Folclore, que coincide con el Día Nacional aquí en la Argentina del Folclore. Es el Día Mundial del Folclore establecido por la UNESCO en conmemoración al arqueólogo británico William Thorne, quien en 1846, en una publicación periodística, utilizó este término folclore por primera vez, refiriéndose a los saberes populares. Y en cuanto a la Argentina, un 22 de agosto de 1865 nació en Gualeguay Juan Bautista Ambrosetti, tal vez no muy conocido por la mayoría, pero se lo considera el padre de la ciencia folclórica argentina. Él realizó estudios históricos, etnográficos, lingüísticos, y es un pionero en la recopilación y en la difusión de estos saberes. Como bien dijiste, el folclore, nosotros hoy lo vamos a abordar desde el lado de la música, de las danzas, pero también abarca tradiciones, leyendas, todo tipo de expresión típica de una región. En cuanto al folclore argentino, en su historia convergen distintas manifestaciones culturales. En primer lugar, la de los pueblos originarios. Luego tenemos la de la conquista y colonización española, y junto a esto también todos los aportes de la cultura afro. Otro momento muy importante es el de la inmigración europea de 1850 a 1930, y un momento fundamental, prácticamente fundacional, es ya en el siglo XX, hacia la década de 1930, con las migraciones internas que se producen en el país, y esto debido a la crisis económica y financiera de 1929 en Estados Unidos y en prácticamente todos los países del mundo, donde empieza a visualizarse a nivel económico un modelo de sustitución de importaciones que implicó que muchísima gente dejara en nuestro país los pueblos, las ciudades del interior, y se dirigieran en busca de trabajo y ser mano de obra en los centros urbanos. Un antecedente muy importante en el folclore argentino es la figura de Andrés Chazarreta, santiagueño él, maestro, músico, investigador. Él armó una compañía de arte nativo, y hacia el año 1921 realizó una muestra artística en el Teatro Politeama de Buenos Aires, una muestra folclórica, con bailarines, con músicos, con cantantes. Iban a hacer 5 presentaciones y terminaron siendo 40 sí, muchísimo las actuaciones. La importancia de Chazarreta es que él realiza una gran recopilación del cancionero popular, un rescate de los ritmos, de las músicas, de las danzas, y también que identifica estilos folclóricos. Son muy conocidos, por supuesto, la cueca, la chacarera, la samba, pero él también realiza estudios sobre el cuando, el escondido, el llanto, el marote, el palapala, el triunfo, y va a ser un gran difusor e investigador de todos estos ritmos, y realmente su aparición va a ser muy muy importante. Acá señalé que fue en el año 21 esta presentación que él realiza en Buenos Aires, y nos vamos acercando hacia la década de 1930, donde un historiador del folclore argentino, que es Oscar Chamosa, él refiere que el folclore llega de los ranchos a las radios. Ahora que prontito se va a celebrar el Día de la Radio Argentina, es importante señalar esto. Claro, el 27 de agosto es el Día de la Radiodifusión, y de hecho, Adriana, Radio Nacional tiene previsto una programación especial para el próximo fin de semana,
por lo cual también recordamos que no vamos a estar al aire con protagonistas del campo argentino, porque va a emitirse esta presentación especial recordando lo que es la radiodifusión. Está bueno que le avisemos a los oyentes entonces. Bueno, en este tema del folclore y en todos los temas, la radio es fundamental. Hacia 1925 y hacia el 35, las emisoras porteñas, Radio Belgrano, Splendid, El Mundo, empiezan a adquirir equipos, empiezan a tener mayor capacidad técnica para realizar transmisiones en cadena. Entonces, de estas emisoras porteñas va a llegar al resto de las ciudades, al interior del país, la música folclórica que han acercado a estos migrantes internos a la gran ciudad. Por ejemplo, un representante fundamental es, llegado desde San Juan, Buenaventura Luna, con la tropilla de Huachipampa. En este grupo está, por ejemplo, Antonio Tormo. También acá, en estos años, es crucial la figura de Héctor Chavero, Atahualpa Yupanqui, quien había nacido en la ciudad de Pergamino, en Buenos Aires, hacia 1908, quien se ha transformado en un símbolo de la autenticidad de nuestro folclore. En realidad, Yupanqui no provenía de un ámbito rural, lo suyo era más bien urbano, era hijo de un ferroviario, vivió en varias localidades justamente por el trabajo de su padre. Con él es importante señalar la figura de quien fue su compañera y su esposa, Nenet, que era una pianista y compositora, que colaboró muchísimo con Atahualpa Yupanqui. Bueno, estas eran épocas de una fuerte presencia masculina. Entonces, Nenet firmaba las composiciones como Pablo del Cerro, con un alias masculino. Del Cerro porque una de sus primeras casas que construyeron juntos estaba en Cerro Colorado, en Córdoba. La figura de Atahualpa es muy importante porque él en sus letras incorpora algo que se conoce como realismo social. Se deja un poco el costumbrismo y aparece la denuncia de la explotación del trabajador rural. Y él en su búsqueda estética procura reproducir sin grandilocuencia, con el menor artificio, los ritmos, los saberes originales. Así, en líneas generales, se vincula su figura a la del Partido Comunista, al cual él se afilió hacia 1945 hasta 1953. Durante la gestión del primer peronismo sufrió detenciones, persecuciones y bueno, en contraposición a la figura de Atahualpa por aquellos años, surge la de Antonio Tormo, a quien se lo vincula como un vocero folclórico del peronismo. También aquí, por el año 44, es interesante nombrar un grupo surgido en Tucumán, el grupo La Carpa, que procuró vincular el arte a los temas de la cultura rural. Es importante aquí la figura del poeta Manuel Castilla, junto a Gustavo El Cuchi Leguizamón. Y en cuanto al peronismo, a estos años del primer peronismo, del 45 al 55, se produjo una popularización del folclore vinculado a este nacionalismo cultural. No he hecho mención acá, con el tema del folclore, a toda una discusión que hay sobre la instalación de un pensamiento nacionalista hacia 1930 aquí en la Argentina, pero ciertamente durante los años del peronismo hubo una fuerte promoción estatal de los músicos. Se organizaban jornadas, festivales, peñas en los locales de los sindicatos, las asociaciones de fomento. Y por ejemplo, en 1947 surge el Festival Nacional del Algodón en Chaco, de la zafra en Tucumán, de la yerba mate, del trigo, de los pescadores en Mar del Plata. Y bueno, son años del boom del folclore en la Argentina. Y ya aproximándonos a 1960, hay un hecho muy muy importante en 1961, que es el Festival de Cosquín, vigente hasta la actualidad. Y en cuanto a nuestra región, a Mendoza,
en 1963 se lanza el movimiento del nuevo cancionero. Es un movimiento musical y literario. Entre sus figuras podemos nombrar a Mercedes Sosa, que fue la exponente, la encarnación viva de este movimiento, a Tito Francia, a Oscar Matus, Pedro Tussoli, Juan Carlos Severo y una figura emblemática, Armando Tejada Gómez, gran poeta, gran decidor. Este movimiento tuvo un afán innovador. En las letras se percibe un profundo contenido social, y aquí nuevamente es vital el papel de la radio como medio de vida para estos artistas, como modo de divulgación de todo ese movimiento que había surgido en los patios, en los boliches, en reuniones bajo las parras mendocinas, y que fue presentado en el círculo de periodistas de aquí de Mendoza. La importancia del nuevo cancionero trascendió las fronteras del país y se conjuga con la nueva trova cubana, por ejemplo, con la nueva canción chilena, conexiones con Víctor Jara, con Alfredo Citarrosa, con Alejandro Jauregui, y ya con la dictadura de Onganía, estos artistas fueron prohibidos, detenidos, cercenadas sus voces, finalmente hasta tener que tomar el camino del exilio, muchos de ellos. Aquí también es importante mencionar a un poeta maravilloso como Hamlet y Lima Quintana, y siguiendo en el tiempo hasta la última dictadura militar, la más cruenta de nuestra historia, y aquí nuevamente el tema de los medios de difusión, sobre todo de la radio. Durante los primeros años de la dictadura no se escuchaba música nacional en las radios, yo eso lo recuerdo claramente. Va a ser la guerra de Malvinas la que provoque un cimbronazo y el resurgimiento de las voces, no solo del folclore, del rock, del tango, de la música nacional. Se dejó de escuchar música en inglés y nuevamente reaparecen estas voces tan características que hablan de lo nuestro, de nuestros problemas, de nuestras realidades. De hecho, el año 1982 es el año en que Mercedes Sosa vuelve del exilio, realiza grandes presentaciones y convoca a músicos de distintos géneros, del rock, del tango, de expresiones melódicas, y bueno, y hay un resurgimiento inefable del folclore argentino. Qué interesante, la verdad, Adriana, ese tema y cómo se va uniendo todo, y también nos vamos adelantando a la importancia de la radio y del Día de la Radiodifusión, ¿no? Recordando ese 22 de agosto como el Día Nacional y Mundial del Folclore, pero no nos tenemos que olvidar también que el viernes, el 19 de agosto, fue el Día de la Cantora y el Cantor Cuyano. Recordamos que la legislatura de Mendoza lo dictaminó así allá por 2016, dejó constancia por ley. Esta fecha conmemora el natalicio del consagrado y recordado folclorista sanrafaelino, Mariano Ernesto Cacaste, reconocido como el embajador de la música de Cuyo a nivel nacional. Un abrazo grande a Fabiana Cacaste, a toda la familia que fue quien también impulsó, digamos, ¿no? Esta fecha tan importante. Así es, y no lo comenté, pero me parece importante señalar la relevancia que tienen las mujeres, las voces femeninas en el folclore. Hemos nombrado, por supuesto, a Mercedes Sosa, que es la figura por antonomasia, pero vale Yamila recordar... Cafrune, también no nos olvidemos de ella. Hermosa Yamila Cafrune, a Leda Valladares, a Ramona Galarza, a Teresa Parodi. Bueno, hay cantidad de mujeres cultoras de la poesía y de la música. Así es, Ariana. Bueno, la verdad que este tema da para seguirlo también. Pero seguro, bueno, sí. Por el momento llegamos hasta acá. Te agradecemos como siempre por tu dedicación y conocimiento aquí en Protagonistas del Campo Argentino para que unamos, ¿sí?, el pasado, el presente y el futuro. Gracias a vos, Nati. Un placer. Escuchábamos a la profesora Adriana Herrera. Protagonistas del Campo Argentino.